En las tierras implacables del oeste, donde el viento seco arrastra secretos olvidados, una mujer sin nombre ni hogar se movía con cautela, esquivando las miradas como si fueran flechas invisibles. Su silueta se perdía entre matorrales quebrados y el polvo que devoraba cualquier rastro de su pasado, mientras la sombra de la soledad la envolvía con un abrazo frío e inexorable. Era una errante que no pedía permiso a la vida, y sin embargo, la vida parecía negarle hasta el más mínimo respiro. El sol abrasador dejaba cicatrices indelebles en la piel agrietada de la tierra, y el cielo, eterno dominio de tonos ocres y cenizos, se extendía sin compasión sobre un horizonte vacío. La sequía mordía con fuerza la áspera vegetación, y el silencio era roto solo por el crujir ladrón de algún arbusto o el lento arrastrar de los pies cansados sobre el terreno árido. En ese teatro desolado, cada instante de existencia era un desafío a la esperanza, y la mujer solo era una figura más entre tantas desaparecidas por el tiempo. Ella llevaba consigo fragmentos de recuerdos quebrados, imágenes dispersas que se confundían con sombras y susurros. No había nombre que la definiera, ni un lugar al que llamar hogar. Su rostro, escondido bajo un rostro curtido y marcado por la desconfianza de quienes la cruzaban, era testigo mudo de una batalla diaria contra el olvido y el desprecio. Los ojos ajenos la evitaban o la juzgaban con dureza, alimentando un muro invisible que la relegaba a la invisibilidad social. Y aún así, dentro de su pecho palpitaba una pulsión férrea, un deseo de sobrevivir que se negaba a extinguirse. Fue bajo el cobijo opaco de la noche cuando apareció él, el hombre apache, una sombra firme y silenciosa que descendió de entre los árboles con la fuerza de una tormenta contenida. Su presencia era imponente, casi fantasmal, y sin una palabra, sin explicación, tomó a la mujer entre sus brazos como quien guarda una reliquia frágil y a la vez vital. El frío de la piel ajena sobre la suya se mezcló con el calor de un miedo profundo. Así, bajo un cielo sin luna y con el caos del desierto susurrando, comenzó un viaje sin retorno hacia lo desconocido. Mientras se alejaban en la oscuridad, apenas rasgada por el tenue resplandor de estrellas cansadas, el silencio entre ellos se volvía denso, cargado de una tensión indescriptible. Ella sentía el corazón golpeando con furia y el aliento cortado por la incertidumbre, un torbellino de miedo y confusión que la paralizaba. Por su parte, el hombre apache mantenía una calma impenetrable, sus ojos vigilantes escrutando la noche, custodios de ancestrales secretos. Cada paso que daban los alejaba más, y con cada pulso la mujer se debatía entre el terror de la captura y una extraña fascinación por aquel extraño guardián. De repente, ecos lejanos rasgaron el silencio como un látigo cruel, los sonidos de perseguidores que avanzaban tras ellos con intenciones indudablemente letales. La amenaza se arraigó en el aire, un aviso brutal que consolidaba el destino compartido de ambos errantes. El tiempo se suspendió en un instante eterno, y la mujer supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. En esa línea entre la esperanza y la desesperación, la historia estaba a punto de escalar en intensidad y revelaciones. Muchos compañeros de jornada que acompañan nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos contaron que el destino o el algoritmo traicionero del YouTube a veces deshace sus inscripciones sin aviso. Antes que el próximo sendero peligroso se revele y una nueva vuelta inesperada suceda, echa un vistazo rápido ahí abajo del video y asegura que sigues inscrito en nuestra banda para no perder el hilo. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan desde este valle. Verifica tu inscripción ahora y únete a nuestra saga.
La mujer respiraba con dificultad bajo el manto oscuro de la noche. El peso del silencio entre ella y el hombre apache era casi tan denso como el aire seco que los envolvía. Sus ojos, grandes y asustados, apenas se atrevían a buscar el contorno firme y solemne de aquel hombre que la había tomado sin palabra alguna, sin explicación, tan solo un gesto de protección que aún le resultaba extraño y desconcertante. El temido hombre apache no daba señales de relajarse. Sus pasos eran firmes, medidos, como si llevase el ritmo de un latido ancestral, mientras avanzaban entre sombras y silencios cortados por el crujido ocasional de ramas quebradas bajo sus pies. No preguntaba, no prometía, solo guardaba un silencio férreo, roto apenas por el murmullo bajo del viento que corrompía la quietud del desierto. Ella, sin embargo, sentía el miedo como un fuego helado que se expandía desde el estómago hasta las yemas de sus dedos, una mezcla de temor y una necesidad profunda que despuntaba entre el desconcierto. La distancia entre ambos era un abismo invisible que al mismo tiempo la protegía y la hacía sentirse una prisionera en aquel viaje hacia lo incierto. La tierra bajo sus botas era implacable, piedrecillas ásperas, arena que se colaba bajo los dedos, y el eco sordo de sus respiraciones que rompían la noche. Con cada paso, la mujer buscaba distraerse en detalles, en instantes fugitivos para calmar el corazón desbocado. El hombre apache, con su rostro severo y ajado, parecía cargar el peso de no solo aquella travesía, sino también de un pasado oscuro y lleno de heridas invisibles. El sol escondido detrás de colinas lejanas prometía otro día cruel, y la travesía comenzaba a mostrar sus primeras heridas. La humedad era inexistente, y el horizonte barrido por un viento tan seco que quemaba la piel y la esperanza. La mujer intentó romper el silencio con un susurro, una pregunta que suspendía el aire, pero que murió en sus labios. El hombre apache no respondió, manteniendo la mirada fija en la ruta caprichosa de las estrellas, como si buscara protección en ese manto distante. Poco a poco, la hostilidad del paisaje parecía apropiarse también de sus ánimos. El cansancio se tornaba visible, la sed calaba en huesos y almas, y la tensión crecía oculta entre ellos. Ella, desafiante a pesar de su miedo, intentó alzar la voz nuevamente, esta vez con un reclamo tembloroso. ¿Por qué me llevas así? ¿Qué quieres de mí? La respuesta fue un silencio más profundo, solo interrumpido por el crujir del desierto, como si la tierra misma conspirara con aquel hombre en guardar el secreto. Pero a medida que avanzaban, empezaba a notar algo peculiar en él, una marca, apenas visible bajo el puño de su mano derecha, esculpida en la piel curtida y rodeada por pequeños cortes viejos. Aquella señal parecía contar una historia, cicatrices en forma de líneas finas y curvas que se confundían con la sombra. Un emblema antiguo que ella intuía tenía un significado mucho más profundo y peligroso. Un nudo se formó en el estómago de la mujer al contemplar aquella marca. La podía reconocer, o al menos su significado empezó a estremecerla con fragmentos de recuerdos que no sabía si le pertenecían. Algo en aquel símbolo estaba ligado no solo a la identidad del hombre apache, sino a enemigos que sin duda los acechaban desde la oscuridad, aquellos que se acercaban sigilosamente, tan cerca que casi podía sentir su aliento frío rozando el cuello. El miedo se mezclaba entonces con la necesidad de comprender quién era ese hombre, por qué continuaba sin hablar, y más inquietante aún, qué futuro les esperaba en ese desierto que parecía consumir almas sin piedad. Ella sabía que no podría escapar de aquella sombra, al menos no sin pagar un precio mayor
que el que ya había pagado su propio cuerpo y espíritu. Silenciosamente, bajo la opresiva quietud del desierto, el hombre detuvo sus pasos, miró hacia atrás, hacia la mujer, con unos ojos oscuros, donde se bailaban tormentas de recuerdos y advertencias. No era la mirada de un captor despiadado, sino la de un guardián, cansado de luchar contra un mundo que ambos desconocían, pero que parecía decidido a devorarlos sin contemplaciones. En ese instante, la mujer sintió una mutua desconfianza ceder un poco, dando paso a un respeto silencioso, construido en base a las batallas no dichas y la certeza de que por ahora sus destinos estarían entrelazados en aquella tierra cruel y mutilada por el destino. La noche avanzaba y el frío calaba más en los huesos, pero también había un fuego incipiente, frágil, que se encendía en el interior de ambos. La mujer, con la piel aún sensible a la reciente captura, se acercó lentamente, apoyando su mano temblorosa sobre la muñeca donde la marca lucía, buscando respuestas mudas. El hombre no retiró el brazo. En cambio, su expresión parecía suavizarse, como si aceptara que su secreto, al menos por un momento, estaba a salvo. Pero la paz fue breve. Un ruido distante, un susurro hurtado del viento, alertó a ambos. La mujer tensó los músculos y el hombre alzó la mirada, sus dedos rozando lentamente la empuñadura de un cuchillo escondido bajo el manto. La amenaza estaba cerca, más cerca de lo que jamás hubieran querido. En el horizonte, la silueta titilante de una fogata emergió, acompañada por voces apagadas y risas crueles. Perseguidores. No. Solo eran espectros del pasado. Eran la sombra que los perseguía con intención de cerrar este capítulo de sus vidas con sangre y fuego. La mujer tragó saliva, los ojos fijos en aquel resplandor ominoso, y una sola certeza la invadió. Ahora no solo compartían un camino a la fuerza, sino una defensa desesperada contra un enemigo que no perdonaría. Y en esa escasez de palabras, en ese pacto tácito de supervivencia, aguardaba el próximo paso decisivo en la historia que apenas comenzaba. El hombre apache ajustó la carga en su espalda y comenzó a moverse, esta vez con una urgente determinación que no admitía dudas. La mujer le siguió, conscientes ambos de que el peso de sus destinos pendía de un hilo tan frágil como el silencio que ahora les engullía. El desierto botó sus secretos, pero ellos caminarían, con miedo y respeto, hacia un futuro incierto, donde la verdad de aquella marca despertaría sombras inimaginables. El viento nocturno azotaba las ramas secas mientras una figura emergía entre la penumbra. Era una joven guerrera apache, cuyo paso ligero y observador rompía la quietud del bosque. Sus ojos, alertas y curtidos por el sol, se posaron inmediatamente en el hombre que avanzaba delante, firme y amenazante como un roble ancestral, y en la sombra que lo seguía, frágil y cautelosa. Sin una palabra, la guerrera se integró a su lado. Su presencia era un recordatorio tangible de la tribu y de aquellos códigos ancestrales que el hombre apache llevaba tatuados en su alma, y que la mujer sin nombre apenas empezaba a entrever. Era un lazo silencioso, una alianza con raíces profundas en tierras marcadas por el dolor y la resistencia. La joven mujer sin nombre sintió un nudo en la garganta al ver a aquella figura aparecer. Algo en ella, firmeza y familiaridad, despertaba una mezcla de esperanza y temor. Sabía que la presencia de esta guerrera podía ser tanto salvación como señal de nueva tormenta. Pero no se permitió dudar. La necesidad de comprender aquella cultura y los códigos que regían el destino del hombre apache
era un bálsamo para su alma herida. La guerrera, cuyos ojos oscuros reflejaban una mezcla de prudencia y desafío, rompió finalmente el silencio con una voz clara, firme y al mismo tiempo respetuosa. Él es más que un fugitivo, es un guardián de secretos que ni tú ni yo debemos pronunciar a la ligera. La mujer sin nombre escuchó, sintiendo cómo cada palabra tejía un tapiz denso de tradiciones, de enfrentamientos invisibles y de alianzas ganancias y perdidas en la arena árida de aquel mundo salvaje. Mientras avanzaban, la mujer empezó a absorber detalles de aquella cultura indómita. Por primera vez, entendió que el silencio del hombre apache no era solo reserva, sino respeto reverente a una ley no escrita, a un equilibrio frágil entre la supervivencia y la honra. Sus códigos, sus gestos, incluso la forma en que se movían por el terreno, todo tenía un significado profundo y peligroso. Pero no era un camino libre de sombras. La joven guerrera reveló que el hombre apache estaba siendo perseguido no solo por cazadores de recompensas a sueldo, sino por enemigos mucho más poderosos y cercanos, huidos entre las propias raíces de la tribu. Enemigos que veían en él una amenaza que debía ser eliminada antes de que su misterio y poder crecieran demasiado. Cada palabra de la guerrera era como el eco de un tambor primitivo, anunciando peligros que calaban hasta los huesos. La mujer sin nombre sintió el peso del peligro como una carga nueva, una advertencia que añadía capas inéditas a su creciente vínculo con aquel hombre taciturno que sin palabras le enseñaba una forma diferente de vivir y pelear. Caminaban juntos, pero la tensión entre ellos crecía, una mezcla de desconcierto, respeto y la fragilidad de una alianza naciente. La mujer, con las manos tamborileando sus muslos en un nervioso ritual de concentración, intentaba memorizar cada gesto, cada mirada. El terreno se hizo más abrupto, el frío nocturno se intensificaba, y la joven guerrera señaló un claro más adelante, un pequeño refugio natural que proporcionaría descanso. El hombre apache se acercó con cautela, observando con ojos afilados cada rincón, sintiendo esa presencia invisible de sus enemigos cercando cada paso. Por un instante, la mujer sin nombre notó una chispa diferente en la mirada del hombre, un reflejo de cansancio y determinación mezclados, como si cargara no solo con la persecución, sino con una deuda personal con la guerrera y con todos ellos. La alianza entonces dejó de ser solo circunstancial, se convirtió en una cadena invisible que los ataba a un destino compartido. Fragmentos de silencio entrecortado, gestos medidos, miradas que intentaban descifrar miedos y fortalezas. Mientras la fogata apagada apenas dejaba huella de su anterior calor, la guerrera confió detalles crípticos, una facción rival en la tribu, traiciones ocultas y un juego mortífero que desafiaba tanto la supervivencia como la lealtad. La mujer sin nombre tragó saliva, sintiendo que con cada revelación el abismo de lo desconocido se hacía más profundo. Y fue entonces cuando el hombre apache, por primera vez en mucho tiempo, habló. Su voz fue un susurro grabado por años de silencios forzados. No solo me buscan por mí, sino por aquello que llevo en la sangre y que tú, sin saberlo, también llevas contigo. Aquella frase dejó un silencio pesado, casi tangible. La mujer miró a la joven guerrera y luego al hombre, con los ojos brillando de nueva comprensión y temor. La noche se cerraba alrededor de ellos como un manto protector y a la vez amenazante. La mujer sin nombre
Acababa de comenzar a descifrar no solo la cultura que rodeaba a su captor, sino el peligro creciente que les acechaba. Un peligro encarnado tanto en enemigos visibles como en secretos enterrados en sombras. Ante la espesura del bosque, la joven guerrera levantó la voz con firmeza. Debemos movernos antes del amanecer. Mañana no será un día cualquiera para nosotros. El hombre apache ajustó su manto con un gesto rápido y decidido. La mujer sin nombre apretó los puños, sintiendo cómo su miedo se convertía poco a poco en resolución. Desde la distancia, un leve rumor cortó el silencio. Pasos apresurados, voces apagadas, señales de que el cerco se estrechaba. El hombre apache y sus dos compañeras se prepararon para el camino que los llevaría aún más profundo en territorio hostil, conscientes de que aquel nuevo aliado, tan inesperado como imprescindible, había transformado la huida en una lucha por la vida y la supervivencia. Y así, mientras la sombra de la noche se extendía y el exilio forzoso los envolvía, se revelaba la verdad que ningún silencio podría ocultar. El hombre apache era perseguido por enemigos poderosos dentro y fuera de la tribu, y el futuro que les aguardaba estaba por escribirse en un terreno donde la traición y la lealtad se confundían como sombras al caer el sol. La huida se tornó una carrera desesperada cuando el crepúsculo borró los últimos trazos de luz sobre el horizonte. El hombre apache, firme y silencioso, condujo a la mujer sin nombre a través de un sendero estrecho y escabroso, donde las sombras parecían devorar cualquier resquicio de esperanza. El cielo, teñido de un violeta funesto, presagiaba un encuentro inevitable. Un murmullo lejano, primero apenas un suspiro, se transformó en voces ásperas que reverberaban entre los árboles muertos. Un grupo de perseguidores no tardaba en emerger, sus siluetas recortadas contra la luz mortecina, con armas sureñas y pasos cautelosos como cazadores que olfatean el miedo. Sin perder la compostura, el hombre apache apretó el paso, arrastrando consigo a la mujer, cuya respiración se volvía acelerada y errática. En sus ojos, el pánico destellaba, pero también un fugaz destello de determinación que apenas comenzaba a germinar. La urgencia de sobrevivir los unía, aunque el abismo de sus silencios y desconfianzas aún no se había cerrado. Al internarse en un terreno abrupto, donde raíces traicioneras y rocas afiladas hacían peligrosa cada pisada, encontraron un refugio natural, un antiguo cañón semicubierto por formaciones rocosas, casi oculto para ojos poco atentos. El hombre apache escudriñó cada rincón, sus manos marcando el suelo, evaluando riesgos invisibles a quienes no conocían el lenguaje mudo de la supervivencia en esas tierras salvajes. La mujer, aún con el pulso desbocado, siguió sus pasos con cuidado, su mente girando vertiginosamente tratando de unir los fragmentos dispersos del pasado que ella apenas recordaba y que ahora parecían reflejarse en la rígida figura de su captor. Fue en ese instante, en la quietud forzada, cuando el hombre apache comenzó a entreabrir el cofre de su historia sin palabras. Con gestos medivos apoyó una mano sobre su pecho, cerca de un símbolo marcado en su piel, la cicatriz en forma de círculo incompleto que parecía absorber la poca luz que se filtraba por el cañón, y luego señaló hacia la sombra que parecía acechar entre los abismos del desfiladero. La mujer observó atentamente, su mente borboteando de preguntas hasta entonces prohibidas. Aquella marca no era solo una cicatriz, era la huella de una lucha prolongada contra enemigos que no solo venían de fuera, sino de sombras internas de su propia tribu. En sus ojos se granjeaba una mezcla de respeto y temor. La
Tensión entre ellos se espesó hasta casi poder cortarla con un cuchillo. Entonces el silencio fue rasgado por un crujido inquietante, ramas secas que cedían bajo el peso de cuerpos desconocidos. Perseguidores al acecho los habían descubierto. La mujer apretó los puños, sintiendo el fuego del miedo mezclarse con un instinto primario de lucha. Su mirada se cruzó con el hombre apache, que ya desenvainaba su cuchillo con la precisión de un guerrero curtido. No hubo palabras, solo movimientos coordinados. En ese instante, ella comprendió que la alianza forzada podía transformarse en una alianza necesaria. Antes de que la primera figura emergiera del follaje, una voz femenina cortó la tensión. Una joven guerrera de la tribu apache apareció entre las sombras, su rostro audaz y sus ojos alertas. Sin mediar palabra, se unió al lado del hombre, calmando con su presencia el caos inminente. La mujer sin nombre la miró con incertidumbre y esperanza mezcladas. La guerrera, símbolo viviente de un mundo al que ella empezaba a pertenecer, lanzó un breve gesto señalando hacia la retaguardia, alertando sobre una amenaza aún mayor. Entre susurros apenas audibles, explicó que los enemigos eran más numerosos y estaban mejor organizados de lo que pensaban. Tanto cazadores de recompensas como facciones traidoras dentro de la misma tribu. El hombre apache no era solo un fugitivo, era una pieza clave en un juego que podía decidir la supervivencia de muchos. Mientras la noche se espesaba y las llamas moribundas de un antiguo campamento aún dejaban el aroma dulce de la madera quemada, los tres se reagruparon, conscientes de que el territorio que los rodeaba estaba plagado de secretos y traiciones. Fue entonces que, en un raro gesto de confianza, el hombre apache permitió a la mujer sin nombre acercarse de nuevo a su brazo. Sus dedos rozaron la cicatriz oculta y con voz grave y doma confesó: «Esta marca es la sombra de guerras que nadie debe despertar. Pero tú, sin saberlo, también estás ligada a ese destino». La frase cayó como un golpe seco. La mujer sintió un frío profundo, mezcla de vértigo y revelación. Pese al miedo, una llama nueva ardía en su interior. La necesidad de descubrir la verdad y enfrentar el peligro junto a aquel hombre taciturno. El murmullo distante se volvió más ominoso. Voces y pasos resonaban. Demasiado cerca. El tiempo se había agotado. La joven guerrera alzó la voz con firmeza. «Debemos movernos. El amanecer no traerá paz, sino la sombra del enfrentamiento». El hombre apache ajustó su manto, sus ojos oscuros reflejando la determinación de un guerrero que conoce el peso del mundo. La mujer sin nombre, con el corazón martillando en el pecho, preparó su espíritu para lo que vendría, aceptando que ya no era una prisionera, sino parte de una lucha mayor. Desde la espesura, un sonido alertó a los tres. Pasos apresurados, voces que se acercaban con intención de cerrar el cerco. El camino hacia lo desconocido los esperaba, y en la profundidad de esa noche implacable, se sellaba un destino que ningún silencio podría borrar. La revelación cayó lentamente sobre sus hombros como la llovizna fría que precede a la tormenta. No fue un rapto arbitrario. El hombre apache la había tomado para protegerla. Algo mayor, un peligro oscuro y latente, había puesto su vida en juego mucho antes de aquel encuentro silencioso en la noche. Ella, aún envuelta en confusión, sintió cómo la realidad se fracturaba en mil espejos. El miedo inicial se diluía, dando paso a una mezcla profundamente humana de alivio y desconcierto. Aquel hombre,
Tan rígido y silente, parecía cargar un peso no solo propio, sino ligado a ella, a un destino que susurraba en las sombras de un pasado compartido. Mientras avanzaban bajo el cielo puntual de estrellas, el viento seco arrastraba murmullos invisibles y secretos no contados. Fue entonces cuando la mujer mitió. La verdad oculta, un vínculo desconocido, un lazo ancestral tallado en la memoria oculta de su sangre, manteniéndolos unidos en una red invisible de deudas y silencios. Sus ojos se encontraron en un instante suspendido, y en ese fugaz cruce entendieron que ya no eran víctima y captor. Eran aliados nacidos del caos, compañeros forjados en el fuego de la necesidad. La mujer sintió que el suelo bajo sus pies resquebrajaba viejas certezas y que una nueva fuerza, inquietante y frágil, comenzaba a habitar en su interior. El hombre apache sostuvo la mirada un segundo más. Esa expresión impenetrable comenzaba a deslizar una sombra de algo parecido a la confianza. Pero el mundo no ofrecía tregua. De repente, un susurro traicionero se coló como un cuchillo, un traidor, alguien. Cercano al círculo que ambos habían formado, había vendido su posición a los enemigos. La amenaza, antes invisible, se tornó tangible y letal. El aire se convirtió en una maraña de miedo y urgencia. Él apretó el puño, sus dedos golpeando con fuerza la madera de un viejo bastón que llevaba atado a la espalda, mientras la mujer sintió su corazón azotado por la traición. La idea de que alguien en quien podrían confiar los expusiera al filo de la muerte era un peso insoportable. Los pasos apresurados y voces apagadas comenzaron a rebotar entre las rocas cercanas, anunciando que no habría tiempo para dudas ni para vacilar. La sombra del enemigo se acercaba con la implacable precisión de la muerte. La mujer, temblando pero resuelta, alzó la vista hacia el hombre que la había tomado sin permiso, y ahora compartía con ella no solo la travesía, sino un destino común. Su silencio ya no era solo reserva, sino un pacto tácito. Ambos supieron que debían actuar rápido. La confianza naciente debía tornarse en una alianza férrea, o el precio sería la aniquilación. Fue entonces que, desde la penumbra, un movimiento súbito despertó sus sentidos. La traición había errado. Ellos no serían derrotados sin lucha. Una figura emergió, no un enemigo, sino un aliado inesperado surgido del corazón de su compañía. Su rostro eran los ojos de alguien que había observado en silencio, y ahora confirmaba con un gesto urgente la gravedad de la amenaza. El miedo se mezcló con la adrenalina, y la determinación creció. Que hasta hacía poco era una errante sola y desconfiada, empezó a entender el sentido de pertenencia y protección, aunque sea frágil y reciente. El hombre apache giró hacia el nuevo aliado con una mirada que decía más que palabras. Los tres formaron un círculo estrecho, una fortaleza frente a lo inevitable. En el murmullo de la noche, los pasos enemigos se hicieron más cercanos. El cerco se ceñía. Los árboles, mudos testigos, parecían susurrar advertencias al viento seco. La mujer respiró profundo, sintiendo el peso de la verdad. Su rapto había sido un acto de salvación disfrazado, y ahora la guerra no era solo para él, sino también para ella. Y en ese instante, cargado de destino y peligro, el traidor profundizaba su conspiración, preparando a los enemigos para un ataque que nadie estaba listo para enfrentar. La emboscada cayó como una tormenta inesperada. El ruido seco de ramas rotas y pasos apresurados rompió el silencio ancestral de aquel cañón, donde el hombre apache y la mujer sin nombre habían buscado refugio.
Antes de que pudieran reaccionar, la sombra de enemigos cercaba el lugar con precisión fatal. El hombre apache bajó la mirada hacia la mujer, sin pronunciar palabra, pero en sus ojos se leía la urgencia de un plan inmediato. La mujer sintió cómo el miedo se convertía en una oleada fría que le paralizaba el cuerpo. Sin embargo, un instinto nuevo comenzó a despertar. Debía valerse de sí misma para sobrevivir. Arrodillada tras una roca agrietada, la mujer escuchó cómo sus perseguidores escudriñaban cada rincón. Con cruel determinación. No había refugio verdadero cuando el peligro acechaba de tal forma, y cada segundo se reducía como arena entre sus dedos. Su mente comenzó a recorrer fragmentos difusos de su historia, retazos de fuerza escondida que temía reconocer. La errante que había sido, sin hogar ni nombre, debía transformarse. El hombre apache, a unos pasos, ya luchaba con la precisión de quien conoce cada pliegue de la tierra y cada susurro del viento. Pero ella sabía que el destino no estaba solo en la fuerza bruta, sino en la resistencia de un espíritu indomable. Una flecha silbó cerca, rozando la tierra agrietada. El instinto hizo que ella se lanzara detrás de un tronco caído, respirando con dificultad mientras su corazón tamborileaba con furia. No podía depender únicamente del hombre temido, cuya suerte parecía pesar tanto. Debía ser fuerte, decidida. Cuando los pasos enemigos parecieron retirarse momentáneamente, se levantó, sintiendo el peso invisible de su pasado y un presente que la ataba a ese hombre silencioso. Pasó una mano temblorosa por su pecho, apoyándola sobre el recuerdo de un latido que ya no solo le pertenecía a la soledad, sino a la lucha compartida. En otro extremo del cañón, el hombre apache recogía las heridas abiertas de un combate reciente, su rostro marcado por expresiones de dolor y determinación. La amenaza era real y cercana. Entendía que la prioridad ahora era confrontar un destino que no podía eludir, aunque ello significara sacrificar partes de su esencia. El aire se cargaba de tensión, voces apagadas se acercaban, y un nuevo susurro interrumpió la quietud. Un movimiento en la arboleda, la aparición inesperada de una figura. Era una joven guerrera apache, cuyo paso firme y mirada afilada irradiaban autoridad y peligrosidad. Sin decir palabra, la guerrera se plantó junto al hombre, como un escudo viviente ante los peligros que acechaban desde la oscuridad. La mujer sin nombre la observó con una mezcla de incertidumbre y esperanza. En la presencia de aquella figura, entendió que no estaba sola, ni en aquel refugio ni en aquella lucha. La guerrera habló en un susurro cargado de sabiduría y amenaza contenida. Él no huye solo de cazadores. Sus enemigos son más profundos, nacidos en la misma sangre y en la misma tierra que pisamos. Cada palabra, como un eco antiguo, resonó en el pecho de la mujer. La realidad de la persecución se tornaba todavía más peligrosa, porque no solo se enfrentaban a sombras lejanas, sino a traiciones internas y heridas abiertas que sangraban desde dentro. Los tres avanzaron cautelosos hacia un refugio natural oculto, un enclave entre las rocas, donde la noche pareciera protegerlos y a la vez acorralarlos. La guerrera compartió secretos cifrados, facciones rivales, traiciones pactadas en la oscuridad, y un juego mortal que el hombre apache conocía en su carne. Mientras marchaban, la mujer sin nombre absorbía fragmentos de aquella cultura indómita, sintiendo que el silencio del hombre no era mera reserva, sino profundo respeto a códigos ancestrales que ordenaban hasta el aliento. En un gesto poco habitual, el hombre apache permitió que la mujer se acercara a su brazo. Sus dedos rozaron la cicatriz que se escondía bajo el puño. Era un símbolo antiguo,
la marca de un destino compartido, una deuda ancestral que aún estaba por cobrarse. Esta marca, susurró él, con voz áspera y cargada de años sin palabras, lleva en ella guerras que nadie debe despertar, pero tú también cargas con aquello que está escrito en sangre. La mujer sintió cómo un nudo se apretaba en su pecho, y la oscuridad del pasado comenzaba a entrelazarse con la amenaza presente. Sin embargo, también descubrió una llama nueva, un fuego incómodo pero vital que empujaba su voluntad hacia adelante, hacia la confrontación y la verdad. De repente, el eco de pasos apresurados interrumpió el precario silencio que envolvía el cañón. Voces distantes, cargadas de intenciones ominosas, se acercaban con decisión. La joven guerrera, con voz firme, lanzó una orden. Debemos movernos antes del amanecer. Lo que viene no es solo una batalla, es un juicio para todos nosotros. El hombre apache ajustó su manto con rapidez, ojos oscuros fulminando una mezcla indecible de cansancio y resolución. La mujer sin nombre apretó los puños, sintiendo que el miedo que la había paralizado comenzaba a ceder ante una fuerza mucho más poderosa. Desde la espesura, un sonido agudo alertó a los tres, ecos de pasos que se aproximaban con intención, cerrando el círculo. El fugitivo, la errante y la guerrera anunciaron el comienzo de una nueva etapa, en la que el silencio de sus temores se rompería con la violencia del enfrentamiento. En ese instante, las sombras por fin se abrieron, dejando entrever la figura de un enemigo avanzando con rapidez hacia el predio, donde aguardaban sus destinos. El reencuentro fue un choque de silencios y miradas cautas. La mujer sin nombre, con la piel aún marcada por el frío y el miedo de la soledad reciente, sintió el peso de cada paso que lo acercaba a él. El hombre apache, cuya sombra parecía haber cambiado sutilmente tras la distancia y el tiempo separados. Él, firme y erguido bajo el cielo grisáceo del amanecer, tenía en los ojos una mezcla inquieta de cansancio y desconfianza, como si el camino recorrido hubiese cincelado una nueva dureza en su alma. No fue necesario pronunciar palabra al principio. Sus ojos se encontraron en un breve y tenso instante, cargado de preguntas sin responder y memorias indecisas. La distancia entre ellos oscilaba entre un abismo invisible y la frágil cuerda que los ataba. Habían cambiado, cada uno a su modo. El hombre apache mostraba cicatrices frescas, no solo marcadas en la piel, sino en la actitud, en la forma de sostener la mirada. La mujer, por su parte, ya no era la errante asustada que había sido. Había descubierto destellos de fuerza que hasta entonces ignoraba poseer. El aire se impregnó de una tensión densa, cuando sin que sirvieran de mucho, las palabras comenzaron a fluir. Él habló primero. Su voz ronca y baja, casi como si estuviera desgastando los sonidos de tanto callarlos. No es tiempo para rencores. Tienes que saberlo. El enemigo está más cerca de lo que crees. Ella dudó un instante, luego asintió lentamente. Había aceptado, aunque con reservas, que su destino y el de él estaban entrelazados irremediablemente. Mientras compartían las pocas provisiones y se cubrían con mantas raídas, el hombre comenzó a contar fragmentos cadenciosos de lo que había vivido en su ausencia. Las heridas sufridas, las noches sin dormir, los enemigos que crecían en número y astucia. Entre ellos, un silencio compartido delineaba un respeto naciente, una alianza forjada no por elección, sino por la necesidad de sobrevivir. La mujer permitió que su mano temblorosa rozara el brazo del apache, buscando en la piel curtida
una confianza que aún permanecía fugaz. Él no retiró el gesto. En aquellos ojos sombríos había un destello tenue pero real. La aceptación de que ya no podían caminar separados. El crepúsculo se acercaba con sombras que alargaban el misterio sobre sus rostros. Había que prepararse, organizar planes, prever la tormenta que sabían que llegaría. Ladridos lejanos, susurros infantiles de viento, todo conspiraba para acelerar el pulso de la espera. En el campamento improvisado, alinearon piedras para construir una pequeña fortaleza. La mujer compartió sus dudas, sus miedos aún latentes, mientras él le confiaba las palabras de advertencia que había escuchado de aliados dispersos. Los enemigos estaban tejiendo una red que cerraría el cerco. Un golpe inminente que no perdonaría ni debilidades ni errores. La sombra de la traición tendía sobre ellos como un espectro silencioso. Ella recordó los ojos que no miraban con honestidad en el campamento que habían dejado, y el susurro frío de la sospecha en la garganta. Él, con un ceño oscuro, sostuvo la pasión de la justicia en sus puños cerrados. Con el viento arrastrando hojas secas y la tierra mojada recién por la escarcha, compartieron secretos y vulnerabilidades con el cuidado que solo el conocimiento de una amenaza mortal impone. En la penumbra, entre palabras contenidas y miradas cómplices, crecieron la confianza y la lealtad. Atrás quedaba la distancia fría del secuestro. Adelante, un destino compartido tejía hilos nuevos entre sus almas. Pero el tiempo no era aliado. Desde la lejanía llegaron rumores, voces opacas, un susurro que se convirtió en un grito ahogado. El cerco se estrechaba con brutal precisión. No había lugar para duda ni piedad. Y entonces, como un tornado inesperado, que remueve las entrañas del bosque, apareció una figura inesperada. Alto, de rostro oscuro y expresión grave, emergió del silencio. Su presencia arrancó un respiro contenido a ambos. Era alguien del pasado del hombre apache, un espectro que jamás se hubiera esperado encontrar, portando una mirada que mezclaba amenaza y ofrecimiento. El silencio se rompió con aquellas palabras cargadas de peligro y promesas venadas. El tiempo de huir terminó. Te he seguido por décadas y sé lo que llevas dentro. Tengo una oferta que podría cambiarlo todo, o sellar tu destino para siempre. La mujer sintió que el suelo del presente se agrietaba bajo sus pies, mientras los rostros de los tres se endurecían en una tensión definitiva. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba con la precisión de un filo afilado. Así, bajo un cielo que amenazaba tormenta, el futuro se dibujaba incierto y feroz. La sombra del pasado había llegado para exigir cuenta, y la lucha que ambos habían preparado estaba a punto de reventar en una explosión de lealtades cruzadas y secretos oscuros. El hombre apache apretó la mandíbula, los puños temblaron, y la mujer contuvo el aliento, sabiendo que la siguiente elección les definiría a todos. El amanecer no traería paz, traería consigo la traición eterna bajo la forma de aquel hombre que acababa de aparecer, dispuesto a cobrar lo que creían enterrado. La hora de la verdad había llegado, y con ella la tempestad que ningún silencio podría evitar. Los preparativos para la batalla final se tejían en el tenue resplandor del amanecer, cuando las sombras aún se aferraban a las grietas de la tierra. El hombre apache y la mujer sin nombre, rodeados por sus aliados, trazaban planes con la mezcla precisa de urgencia y prudencia. En el silencio roto apenas por susurros y el roce del viento seco, cada palabra era un paso calculado en el tablero de un enfrentamiento inminente. El campamento, oculto entre rocas y arbustos secos, era testigo de movimientos cuidadosamente dispersos.
La mujer observaba cómo el hombre preparaba sus armas con manos firmes, pero marcadas por cicatrices. Cada una era un eco de las heridas ocultas que él cargaba desde tiempos que ella no conocía aún del todo. En el brillo opaco de sus ojos se guardaban tormentas calladas, el peso invisible de una vida, marcada por batallas que excedían lo físico. Ella misma sentía que dentro de sí algo se endurecía, como acero forjado en el secreto, y que ya no era la errante asustada que una vez fue. Su figura temblorosa había cedido paso a una mujer decidida a luchar, no solo por recuperar la libertad que le fue arrebatada, sino por un propósito tan vasto como la tierra que los rodeaba. Con voz baja, él comenzó a revelar fragmentos de ese pasado que tanto había velado, palabras entrecortadas, cargadas de melancolía y dolor. Habló de guerras internas, de traiciones profundas y de enemigos que no solo cazaban su cuerpo, sino que buscaban extinguir la llama de lo que representaba para su pueblo y para ella. Su marca, aquella cicatriz en el brazo que ella ya conocía, no era simplemente una herida, sino el símbolo de un legado sangriento y una deuda ancestral que ahora los unía más allá de la amenaza. La mujer escuchaba, sus pensamientos girando en un torbellino. Entendía que su secuestro había sido menos un acto arbitrario y más un escudo protector, un gesto silencioso para protegerla de un destino mucho más oscuro que ambos compartían sin haberlo reconocido aún. Mientras él hablaba, se podía sentir la tensión que crecía en el ambiente, una mezcla de miedo palpable y esperanza que se resistía a morir. Otros aliados prestaban atención a los detalles, conscientes de que cada movimiento, cada susurro, podía decidir la diferencia entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando la mujer, ya menos temerosa y más fuerte, tomó una decisión interna. Estarían juntos en esa lucha. Su destino no se resolvería en la fugacidad de la huida, sino en la firmeza de la batalla que se avecinaba. Pero la frágil calma fue interrumpida por una terrible noticia. En medio de los preparativos, un aliado llegó con rostro grave y ojos oscuros como la tierra recién pisada. Sus palabras fueron un golpe seco. Un traidor, alguien de confianza, había revelado la posición del grupo a sus enemigos. La vulnerabilidad se abrió como una herida en su defensa, y el peligro se volvió inmediato, tangible. El hombre apache apretó los puños con fuerza. La madera de su bastón crujió bajo la presión, mientras la mujer sentía el frío de la traición hundirse en su pecho. La idea de que alguien que creyeron cercano los expusiera a la muerte era un peso insoportable, pero también un llamado a la vigilancia y a la unidad. Las voces y pasos de los perseguidores resonaban cada vez más cerca, un tambor inquietante que marcaba el inicio de lo inevitable. No había tiempo para titubeos ni dudas. La alianza naciente debía tornarse en un escudo impenetrable. En ese instante, desde la penumbra del campamento, un movimiento súbito quebró la tensión. No era la llegada de un enemigo, sino la aparición inesperada de un aliado fiel. Su rostro reflejaba la gravedad de la situación, sus ojos confirmaban la urgencia y la amenaza que se avecinaba. La mujer sin nombre sintió que su corazón tambaleaba entre él. Miedo y una determinación renovada. Ya no era una simple prisionera ni una errante sin rumbo. Aquel extraño la había llevado a un destino verdadero, uno que ahora debía enfrentar con valentía y coraje. El hombre apache giró hacia el recién llegado y con una mirada que no necesitaba palabras
comunicó que la lucha sería conjunta. Los tres formaron un círculo estrecho, un bastión contra lo que venía. Era la antesala de la tormenta. Las hojas secas bailaban en el viento reseco, y los árboles, mudos testigos, parecían susurrar plegarias por sus destinos entrecruzados. La mujer respiró hondo, dejando que el peso de la verdad se asentara. Su secuestro era en realidad un acto de protección, y ahora la guerra era de ambos. Los pasos resonaron aún más fuerte. El cerco enemigo se cerraba con precisión letal. El amanecer vendría con fuego y sangre. Y en esa oscuridad previa a la lucha, el hombre apache y la mujer sin nombre se preparaban a enfrentar juntos la avalancha que podría cambiarlo todo. La batalla estallaría sin aviso cuando los enemigos atravesaran el campamento, rompiendo la calma con furia implacable. El amanecer se asomaba tras las colinas, tiñendo el horizonte con tonos anaranjados y lilas que contrastaban con la tensión latente en el campamento. El hombre apache, la mujer sin nombre y la joven guerrera se encontraban reunidos en círculo, sus rostros reflejando la gravedad del momento. Las sombras que se habían alargado durante la noche comenzaban a retroceder solo para dar paso a un enemigo que no perdonaría debilidades. El hombre apache miró a sus compañeros con ojos opacos pero firmes, pronunciando finalmente palabras que pesaban como rocas. El traidor no solo nos ha vendido, ha marcado nuestra muerte. El enemigo ya conoce nuestro refugio. Hoy no es solo una batalla, es una cuestión de vida o muerte para todos nosotros. La mujer sintió cómo el puñal del miedo le apretaba el estómago, pero un fuego nuevo despertaba en su pecho. Esta vez, el desamparo había sido reemplazado por una determinación quebrantable pero inquebrantable. No luchaba solo por su libertad, sino por un destino compartido que ya no podía rehusar. Con pasos sigilosos y bajo la protección de las últimas sombras, articularon un plan. La guerrera indicó los puntos de defensa y los senderos de escape, mientras el hombre apache distribuía armas rudimentarias y aconsejaba con voz de mando atenuada por el cansancio. La mujer, aunque todavía con la incertidumbre vibrando en sus venas, se ajustó el cuchillo al cinturón, dejando atrás la errante que había sido y abrazando el rol de protectora junto a sus nuevos aliados. El primer ruido llegó como un crujido seco entre las hojas muertas. Desde lo profundo de la arboleda emergió el grupo enemigo, encabezado por soldados de mirada encendida y una figura que proyectaba sombra de autoridad oscura: el traidor. Su sonrisa amarga se extendía mientras señalaba el campamento, confiado en la inminente victoria. El enfrentamiento inició con un fragor que desgarró el aire. Flechas cortaron el cielo, mientras el estrépito de las armas chocando resonaba. Contra las rocas, el hombre apache se movía con la agilidad de un tigre ancestral, protegiendo a la mujer y anticipando cada ataque con una mezcla de fuerza y sabiduría. Ella no fue simplemente espectadora. Guiada por el aprendizaje de noches oscuras y silencios compartidos, peleó con una valentía que sorprendió incluso a la guerrera. Sus movimientos eran decididos, entre sombras y polvo, y cada golpe llevaba consigo la historia de una vida marcada por la fuga y el miedo, ahora convertida en coraje. Sin embargo, la verdadera batalla no era solo física. En medio del caos, voces bajas entonaron el eco de viejos secretos a punto de romperse. La marca en el brazo del hombre apache, esa cicatriz que parecía un mapa apagado, brilló bajo una luz fantasmal y se convirtió en la clave para el cambio inminente. El traidor, al ver la coraza rota por la verdad que emergía, intentó un último acto desesperado:
Avanzó hacia ellos con una pistola en mano, apuntando con odio y desdén. Pero antes de que pudiera disparar, la mujer se interpuso con un grito desafiante, desviando la atención y abriendo la sombra para que el apache lo enfrentara cara a cara. La lucha fue breve, feroz y decidida. El hombre apache sujetó al traidor. Sus palabras fueron firmes aunque cargadas de dolor. Pagas por romper el hilo sagrado que nos une a nuestra gente. Cuando la batalla concluyó, el silencio llegó como un manto pesado sobre los cuerpos caídos y los curados. Los pocos aliados sobrevivientes se reagruparon, respirando hondamente, conscientes de que aquel enfrentamiento había sellado cambios irrevocables. La mujer, marcada por el polvo y la sangre, miró hacia el horizonte despejado, sintiendo que el peso invisible que la retenía había comenzado a ceder. El hombre apache apoyó una mano firme sobre su hombro, y en ese gesto simple y poderoso, encontraron un lenguaje sin palabras, una alianza forjada en batalla y comprensión mutua. Por fin, la tierra hostil que una vez los había separado, parecía ofrecer un respiro. Allí, entre rocas y susurros de viento, los dos comenzaron a construir un hogar donde la soledad no tendría cabida, y el silencio, lejos de ser un verdugo, sería testigo del renacer de una historia de esperanza y fuerza. Al caer la tarde, mientras las últimas luces se desvanecían, la cámara mental trazaba una imagen definitiva. La mujer sin nombre al lado del hombre apache. Dos almas marcadas por heridas antiguas, pero unidas en una nueva promesa. El paisaje se abría ante ellos, vasto y lleno de posibilidades vivas, como un lienzo en blanco para un futuro tejido con respeto, coraje y alianza. Sus pasos, lentos pero seguros, se alejaban juntos del campamento, dejando atrás sombras rotas y dando la bienvenida a un día que, aunque incierto, prometía el fin de la errancia y el inicio de un legado compartido. En la voz del viento quedaron grabados los ecos de una verdad inquebrantable. El hogar no es solo un lugar, sino el lazo invisible entre quienes eligen caminar juntos, sin preguntar, hacia lo desconocido.